En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retiro espiritual correspondiente al mes de marzo de 2025 en el primer domingo de Cuaresma. Desde Mater Christi de Madrid, por Emilio Castrillón Hernández. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos pues no es que sea porque sea Cuaresma, este retiro tiene que ser especial. Es verdad que especial es el tiempo litúrgico en el que estamos y, lógicamente, este retiro debe de contribuir a todo el camino cuaresmal que iniciamos el pasado miércoles de ceniza, y que ya llevamos pues unos pocos días, jueves, viernes, sábado y hoy domingo. En primer lugar, quiero significar que la oración colecta de este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia reza así: Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta oración, que cuando se hizo la nueva traducción, pues cambia un poco en la traducción del nuevo misal, esta oración es muy significativa. Le decimos a Dios Todopoderoso que por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, o sea, que mediante las prácticas que realicemos de oración, ayuno, abstinencia, limosna, etc., que mediante esas prácticas anuales nos concédenos progresar en el conocimiento de Cristo. ¿Qué es el conocimiento de Cristo? Conocimiento del misterio de Cristo. ¿Qué es el conocimiento del misterio de Cristo? Pues toda la divina revelación manifestada en el Hijo de Dios hecho carne, que ha venido a traer definitivamente al mundo la luz de Dios, la luz del Espíritu, su propia luz, la luz de la Trinidad Santísima, y a manifestar todo lo que es el camino de salvación y de redención que Él nos trajo. Y dice que concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Que esa es la conducta que nosotros vamos a perseguir durante todos estos 40 días y que vamos a intentar dignamente hacer la jornada cuaresmal y llegar al fin de la Cuaresma pues con la misma dignidad que la empezamos. La dignidad que tuvo Cristo en el desierto durante sus 40 días y 40 noches mientras se preparaba para comenzar la vida pública. Hoy, precisamente, a la
sombra, diríamos, al resguardo de la Cuaresma, quiero tratar un tema que es muy importante para la vida del católico, para la vida del bautizado, para la vida del que quiere seriamente seguir a Dios, seguir a Cristo, y es la vida de la gracia. La vida de la gracia, de la que se habla muy poco, porque se habla muy poco de lo que es la gracia de Dios, porque se habla muy poco de la necesidad que tiene el cristiano de no solamente vivir la gracia, sino mantenerse en gracia él. Y da la casualidad que sin vida de la gracia no puede haber vida de perfección, y por lo tanto no puede haber vida de santidad. Y por lo tanto escucharemos la voz del Señor: ven bendito de mi Padre, porque aquello de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, que es la representación de una vida entregada al Evangelio, de una vida entregada a los demás, de una vida vivida en la caridad. Entonces, vamos a ahondar un poco en esto de lo que es la vida de la gracia, con el deseo y con la esperanza de que vosotros hagáis este retiro reflexionando sobre la gracia y planteando seriamente en qué medida vuestra vida cristiana, vuestra vida como católico, está amparada por la gracia de Dios o, bueno, pues sin gracia no se llega al cielo, Sin gracia no hay salvación. Bien, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios 3:16, le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Esa es la gracia. Que como templos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, que no sea expulsado por el pecado, ni sea despreciado, arrinconado por nuestra poca virtud. Ahí está el secreto. Y dice Santa Teresa: qué disparate huir de la luz para andar siempre tropezando. Pues claro, cuando se está fuera de la gracia, cuando no se vive de la gracia, se vive en la oscuridad. Y es lo que dice ella, que se vive tropezando. Toda la acción de Dios en el hombre y con el hombre lo manifiesta a través de su gracia divina. Esa paz que tú tienes cuando haces una buena confesión, ¿de dónde sale? Pues de la gracia de Dios que acabas de recibir por el sacramento de la confesión en la absolución que te da el sacerdocio. Por lo tanto, la gracia de Dios es la presencia de Dios en el hombre. La gracia de Dios nos hizo hijos de Dios por el bautismo, y entonces ahí encontramos cómo la maravilla de Dios con nosotros y en nosotros la obra, la gracia de Dios. Y por la gracia no somos extraños, sino somos de su familia. Somos herederos, coherederos con Cristo de la vida de Dios, de la vida en Dios. Dice la carta a los Efesios 2:19: así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, conciudadanos de los santos, de los que ya moran y viven en el cielo. Por lo tanto, aquí tenemos una expresión de ese artículo de fe que confesamos en el credo, en la profesión de fe. Creo en la comunión de los santos. Iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia peregrinante. Por la gracia de Dios, nuestra naturaleza humana, con todo lo que es y representa, es elevada a participar de la misma naturaleza divina.
Fijaros en esto, que esto es importantísimo. Es elevada a participar de la misma naturaleza divina. Por eso, cuando el alma vive en gracia, cuando la persona está envuelta en la gracia, como salimos de las aguas bautismales, estamos viviendo al unísono de Dios y estamos participando, como dice San Pablo, de su familia, y estamos participando de su propia naturaleza divina. Y esto es muy importante. La gracia, por tanto, y la gracia es un anticipo real de la gloria futura del cielo. Por eso yo digo que no se trata de que cuando muramos pasemos a la vida eterna en el cielo. No, ya estamos en la vida eterna. Y por las aguas bautismales ya participamos, y por la gracia divina ya participamos de ese cielo al que estamos llamados a acudir. Solamente la vida de pecado, solamente el empecinamiento de apartarnos de Dios, solamente el empecinamiento de seguir los cantos de sirena de Satanás y de sus secuaces son los que nos apartarán y nos harán incluso sucumbir por el pecado y nos apartarán de vivir ya esa vida divina que podemos empezar a vivir ya en este mundo, y que por lo tanto tendríamos que hacer el esfuerzo por hacerlo, por vivirlo, porque es importante, ¿no? El hombre no tiene capacidad de producir la gracia, esto es otra cosa muy importante. El hombre no tiene capacidad para hacer nada para tener gracia. Solamente la gracia la recibe de Dios. La gracia es fruto de la vida de Dios. La gracia el hombre la adquirió en el bautismo en toda su plenitud. Y es sólo el pecado el que va robándole al hombre la gracia, y cuanto más pecado haya, más le roba la gracia, pero cuando llega al pecado mortal, ya no le roba más gracia, ya es que ha desaparecido la gracia. Ahora lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esto, que la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo, que fue la plenitud de la vida, la plenitud en Dios, esa vida de gracia, solamente la minora y la llega a robar y a desaparecer el pecado. De aquí que te entendamos claramente por qué el Señor Jesucristo instituye el sacramento de la penitencia, por qué a los apóstoles y luego a sus sucesores les dirá que perdonad los pecados, bautizad, perdonad los pecados, y a los que se los perdonarais le quedarán perdonados, y a los que se los retengáis, o sea que no les deis la solución, pues le quedan retenidos allí en el cielo. O sea que el sacerdote en el confesionario, sentado para escuchar las confesiones, está en el trono de la misericordia divina. Se lo dirá Jesús a Santa Faustina, su trono, su juicio, su juez de la misericordia divina. Por eso el ir a confesarse tiene que ir cargado de esa confianza en Dios, de esa confianza en el Señor Jesucristo, y que el sacerdote es un instrumento, puramente instrumento, que no tiene otra misión nada más que de escuchar los pecados que luego va a absolver, va a perdonar en nombre de Cristo. Pero si el sacerdote es mayor o joven, si el sacerdote es alto o bajo, si es simpático o antipático, eso no cuenta, no cuenta. Es verdad que está investido por la autoridad de Cristo y es verdad que es el que tiene la autoridad para perdonarme o para retenerme los pecados. Así que entonces, si el hombre no tiene capacidad para producir la gracia, solamente si lleva una vida digna,
solamente si lleva una vida en gracia de Dios, pues entonces vivirá en la gracia y esa gracia se podrá ir aumentando por la frecuencia de los sacramentos, por la oración y por las buenas obras, que esa es así. Fijaros que dice el libro del Apocalipsis que a los muertos sus obras les acompañan, las buenas y las malas, claro. Bien, he dicho que el hombre no tiene capacidad para producir la gracia, que pero la puede recibir y ser transformado por ella y puede acogerse a ella, y sin ella no es nada en el orden espiritual. Todo lo que hemos dicho ahora de la confesión. Sin ella no es nada en el orden de la confesión. De la vida espiritual. Por la gracia, la criatura humana vive la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es incompatible con el pecado. No puede estar el Espíritu Santo donde haya pecado y sobre todo pecado mortal, porque sabemos que hay pecados veniales y que todos cometemos pecados veniales a lo largo del día y que nos podemos arrepentir de ellos y que la Iglesia nos da muchos medios para que nos veamos liberados de los pecados veniales, pero luego hay otras faltas ya más importantes, más serias, defectos que tenemos, etcétera, y todavía la gracia podrá convivir mientras esos pecados no tengan ya una entidad grave. Y cuando tienen una entidad mortal, no es que se pueda convivir, es que ha desaparecido la gracia porque la persona, el alma, ha quedado separada totalmente de Dios. Aunque haya sido bautizada, es completamente, la ruptura es total y absoluta. Por la gracia de Dios, la criatura vive la presencia del Espíritu Santo. Ya acabo de decir que el Espíritu Santo no puede habitar, pero no puede actuar. Habitar en la persona es porque actúa en la persona. En una persona que no vive en gracia. Es imposible. De ahí que cuando el pecado mortal hace presencia en la vida humana, quiebra la vida de la gracia y desaparece la presencia real de Dios en el alma, en la vida de la persona. Y se pierde lo que se llama la gracia santificante. La gracia santificante, que es la gracia que recibimos en el bautismo, que es la gracia que santifica al hombre paso a paso, día a día, hasta llevarle a la plenitud de la santidad. En la vida del cristiano, en la vida de la gracia, he dicho al principio que la gracia se sustenta no solamente por la gracia del sacramento, particularmente de la confesión, que nos restituye a la vida, a la gracia del bautismo. Pero aparte de esa gracia santificante que recibimos en el bautismo y que a través de la confesión se renueva y se acrecienta, y a través del sacramento de la Eucaristía, etcétera, están lo que se llaman las gracias actuales, que son las gracias que tú recibes cuando haces obras de caridad, cuando haces obras de misericordia, cuando eres buena persona y vas haciendo el bien a quien te lo pide y a quien no te lo pide, cuando eres capaz de perdonar a tus enemigos, cuando es capaz de rezar por los que te persiguen, en fin, todo lo que enseña Cristo en el Sermón del Monte, pues ahí vas ganando las gracias actuales, que es que cuando tú haces una obra de misericordia, esa obra de misericordia reporta una gracia, porque nada se hará por amor a Dios que no reciba una recompensa de Dios, entonces recibirás una gracia actual de ese momento, que efectivamente se unirá al estado de gracia en el que estás, y entonces esas gracias actuales te irán dando la fortaleza para luchar contra las tentaciones que, por otro lado, en el combate espiritual el enemigo irá metiendo en el alma
para llevar a la persona a la claudicación. Porque cuando ya tú tienes, digamos, una vida espiritual un tanto, llamémosle, consolidada, pues hay cosas que tú ya has podido superar, ¿no? Y entonces ya el enemigo no te ataca en directo porque en directo tú lo rechazas. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo, que es muy astuto, inteligente no es, y listo tampoco, pero es muy astuto, es muy sibilino. Como dice San Pedro, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, como ha rondado tanto en torno a nuestra vida personal, él nos conoce muy bien. Si no es el mismo Satanás, será alguno de sus ángeles caídos o alguno de las almas condenadas que ya están en su obediencia y en su misión. Entonces, este demonio estará buscando debilitarme. Y esto es una cosa que bien merece la pena estudiarla y meditarla y entenderla, porque muchas veces hemos recibido el sacramento de la confesión, estamos fervorosísimos, vamos avanzando, y allá al cabo de los X días, me da lo mismo decir 3 que 30, me da lo mismo, al cabo de los X días sucumbes y vuelves a caer. Me estoy refiriendo en pecados serios. Y tú dices, bueno, pero ¿qué ha pasado? Yo no me he dado cuenta, no me he enterado. Ha pasado esto. El enemigo no te ha venido de frente porque tú lo desechas. Pero el enemigo ha venido haciéndote desgaste a través de todas esas situaciones que tenemos, de irritaciones, de malos humores, de lo que nos provocan los demás, de todas estas cosas, y el alma se va debilitando de la lucha, del esfuerzo, se va debilitando. Y cuando él ve que estamos debilitados, ¡zas!, pega el golpe y caes y sucumbes. Entonces, si tú no vigilas, velad y orad, que dice Cristo, si tú no vigilas tu vida espiritual y te das cuenta que a lo mejor pues tú vas a confesarte cada 15 días, es una barbaridad cada mes, una barbaridad de las barbaridades, más de un mes. Ya 15 días está, porque ¿cuántos pecados tú puedes mantener sin cometerlos? De los cotidianos, vamos, de los de tu carácter, de los pecados capitales, etcétera. Por eso la frecuencia del sacramento es muy importante. Pero a veces, cuando yo me veo debilitado y me veo sin ganas, sin fuerza, sin ilusión, entonces haz examen de conciencia y a la confesión. Porque como sigas debilitándote, el enemigo te llevará al pecado grave. Medítalo, reflexiónalo, estudia tus caídas, estudia cómo son, cómo se producen, y te darás cuenta de que hay que mantener vigoroso el espíritu, hay que mantener la gracia viva. Bien, la gracia activa impulsa a la fe, a la esperanza y a la caridad. Por eso, todas las obras humanas, diríamos, la persona que vive en gracia, todas sus obras humanas adquieren unos méritos sobrenaturales, porque son elevadas al orden sobrenatural y adquieren un valor sobrenatural. Esas son las buenas obras. Entonces, la gracia es la que nos da no solamente la presencia de Dios en nuestra vida, sino la unión de Dios en nosotros. Y por eso, cuanto más vivimos en gracia, más nosotros manifestamos la gloria de Dios. Y no nos cuesta ningún trabajo aceptar que todas nuestras buenas obras son para la gloria de Dios y son para su gloria y para su amor. Y estas virtudes teologales que también la gracia activa e impulsa en nosotros, la fe, esperanza y caridad,
que son el trípode en el que se apoya la relación del hombre con Dios, nos llevan a una comunicación íntima y profunda con Dios. La gracia, por lo tanto, crece en la persona y es alimentada y sustentada por la oración y por los sacramentos, como ya lo he dicho. Por lo tanto, toda la vida del cristiano consiste en crecer cada día más y más en la gracia de Dios. Y de aquí la necesidad de vivir unido a Dios, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La necesidad, como ya he dicho, de frecuentar los sacramentos, particularmente la confesión y la comunión, porque de los demás sacramentos, pues la mayoría son sacramentos recibidos que también tienen que ser fuente de gracia si nosotros sabemos ir a ellos y en ellos encontraremos gracia y virtud, pero ahora no me puedo entretener o no debo entretenerme. La necesidad de ofrecer a Dios toda la vida, todo el día, momento a momento. Por eso si hacemos el ofrecimiento del día, pues ya está bien. Y ofrecimiento que se hace mediante la oración y procurando siempre la comunión con Dios, la unión con Dios. Ese ofrecimiento es muy sencillo. Tú haces una obra buena y te lo reconocen y te lo agradecen. Incluso pues pueden decir delante de otros lo maravilloso que eres. Tú no debes de ser ni mojigato, ni, perdonarme, ni tonto. Tú tendrás que reconocerlo, te dicen que gracias y tú lo reconoces, pero tú, si puedes, porque la persona que lo escucha, que está con el interlocutor, sabe que tú eres buen cristiano, en su presencia dices que no, que la gloria es para Dios, que la gracia que te está dando, Él y tú se las dais a Dios. Pero si fuera una situación en la que tú no puedes decir esto que tú me estás diciendo es la gloria de Dios, porque yo no podría hacerte el bien si no fuera por la gracia divina, tú sí podrás que mientras le sonríes, mientras le das las gracias, etc., tú puedes levantar el corazón a Dios y decirle la gloria es tuya, el mérito es tuyo, que tú lo adquiriste en la cruz y en la cruz me diste toda la plenitud de que yo pudiera hacer estas obras buenas. Remite siempre a Dios la gloria que te den los hombres, porque tú, dice el Evangelio, la Escritura, que si tú te agradecen la buena obra, tú la asumes, ya luego no te darán nada, porque te lo han reconocido en la tierra, ya no te lo tienen que reconocer en el cielo. Y desde luego me supongo que tú serás persona suficientemente sensata para preferir que te lo agradezcan en el cielo, porque en el cielo te lo agradecen con vida eterna. Aquí te lo agradecen, pues saldrá del corazón de la persona, no lo discuto. Será una persona buena, santa, pero es su agradecimiento. Pero es que es Dios el que me lo tiene que agradecer, porque yo lo he hecho por Dios, en nombre de Dios y con Dios. Y entonces me remito a Él, y mi alma se gloría en el Señor, como dirá San Pablo, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando recordándoos que hemos dicho, bueno, parece que es el cuarto día, ¿no?, de la Cuaresma. Nos quedan 36 y no podemos bajar la guardia. Son muchos días para un mundo tan convulso como en el que vivimos. Pero tenemos que mantenernos en pie, tenemos que mantenerlos en la ilusión, en la gracia. Vuelve una y otra vez a este retiro durante la Cuaresma. Implica al ángel custodio en todas las prácticas cuaresmales que quieras hacer, limosna, oración, ayuno, obras de caridad, obras de misericordia. Y acógete a la mano de María, nuestra Madre y nuestra Guía. Déjate no solamente querer por su amor maternal, sino implícala para que te guíe y te conduzca, para que te ayude a levantarte cuando
consigan que tropieces y no digamos nada si sucumbes y caes. Pero tú debes de llegar al Triduo Santo, debes de llegar a ese Domingo de Ramos lleno de plenitud, de alegría y de ilusión, para imbuirte en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No puedo continuar ni debo de continuar. Os deseo una feliz Cuaresma y no olvides vivir en la gracia de Dios. Amén.